Esta clase es más que nada enunciativa, o sea, yo no les voy a explicar, es como les dije ayer, no les voy a explicar todos los temas que vayan apareciendo, solamente algunos, en los cuales si van a tener dos explicaciones diferentes, no los va a llevar a ninguna confusión. Vamos a ver las cuestiones más importantes que le pueden pasar a un recién nacido prematuro y después ustedes van a tener clases sobre sobre los más importantes de esos temas, ¿sí? Vamos a empezar definiendo qué es un recién nacido prematuro. Prematuro es todo recién nacido menor de 37 semanas de edad gestacional, independientemente del peso de nacimiento. Quiere decir que un recién nacido hasta las 36 semanas, 6 días, es un prematuro. Ya 37 semanas para arriba, deja de serlo. Para tener una idea mejor de cuáles son las patologías que puede llegar a tener un recién nacido prematuro, la prematurez la podemos a su vez subdividir en prematurez extrema, que es el prematuro menor de 28 semanas de edad gestacional, prematurez moderada, que es el prematuro que tiene hasta 33 semanas de edad gestacional, y una prematurez tardía, que es el prematuro mayor de 34 semanas, o sea, entre 34 y 36 semanas de edad gestacional. Las patologías que pueden presentar en cada uno de estos momentos tienen que ver sobre todo con la inmadurez y en el caso del prematuro tardío también con la adaptación. ¿Cuáles son las causas de prematurez? Entre las causas de prematurez, ustedes ya saben que cualquier cosa me paran. Esta vez encima no los estoy viendo como para saber si nos entendemos o no, así que cualquier cosa me avisan. Bueno. ¿Cuáles son las causas de prematurez? Entre las causas podemos contar, por ejemplo, la edad materna, como dijimos ayer, tanto la madre adolescente como la madre añosa tienen más posibilidades de tener un bebé prematuro. Algunas alteraciones maternas, como la diabetes, la hipertensión arterial, la presencia de una corioamionitis o una infección urinaria, alguna enfermedad renal, cardíaca, adicciones o alteraciones uterinas que no permitan que el embarazo llegue hasta el término, ¿no? Pueden ser causa de nacimiento de recién nacidos prematuros. Algunas alteraciones del embarazo mismo, gestaciones múltiples, y cuanto mayor es el número de fetos, más posibilidades hay de que nazcan prematuros, porque llega un momento que el contenido excede al continente y entonces no puede continuar la gestación. Algunas alteraciones congénitas en las cuales, sobre todo las que son incompatibles con la vida, a veces se producen nacimientos prematuros. La última causa que tenemos ahí es iatrogenia. En iatrogenia estamos hablando, por ejemplo, en un mal cálculo de la edad gestacional o en esos embarazos sin control, que entonces no se detectó, por ejemplo, una diabetes materna. Y ustedes saben que una de las... ¿Ustedes ya cursaron obstetricia? No, todavía no. Bueno, una de las alteraciones que puede haber en la diabetes es el nacimiento de un bebé macrosómico. O sea, generalmente los hijos de madre diabética son recién nacidos de alto peso, ¿no? Son grandes. Entonces, si una madre no vino al control prenatal, no se pudo hacer una ecografía precoz con la cual ir evaluando el crecimiento, viene para un control y se le hace una ecografía y, por ejemplo, vemos que tiene un recién nacido, o sea, tiene un feto de más de 3 kilos en el cálculo. Entonces dice, bueno, esto es un embarazo de término, cercano al término. Y resulta que
es el hijo de una madre diabética y es un prematuro, por ejemplo. De alto peso, pero un bebé prematuro. Muchas veces pasa esto. Otras veces que se adelanta por alguna razón un nacimiento, se hace una cesárea programada y resulta que en lugar de ser un recién nacido de término, el que nace es un prematuro, ¿no? En eso nos referimos cuando decimos iatrogénico, ¿no? A los errores en el cálculo de la edad gestacional. Ahora bien, ¿cómo determinamos la edad gestacional? Hay distintas formas de determinar la edad gestacional de, digamos, de un recién nacido o de un feto. Una es la ecografía precoz. Esa es una de las formas más exactas de determinar la edad gestacional. Porque si nosotros estamos siguiendo un embarazo y la primera ecografía es a las 10 semanas más o menos, luego se va a hacer periódicamente ecografías y se va a poder seguir el crecimiento fetal y determinar la edad gestacional. Eso en nuestro medio a veces no es posible porque, como hablábamos ayer, muchas madres no controlan su embarazo o lo controlan en forma inadecuada. Entonces, esta posibilidad de hacer una ecografía precoz muchas veces se pierde. Otra forma es mediante test. Nosotros utilizamos distintos test en los que evaluamos la edad gestacional de un recién nacido. Para evaluar la edad gestacional de cualquier recién nacido, el test que más se utiliza es el de Capurro. El score de Capurro, yo después la última diapositiva tiene detallado el Capurro. Pero lo que les voy a decir ahora es que en el score de Capurro medimos 5 parámetros del examen físico del recién nacido. A cada uno de esos parámetros el score le pone un puntaje. Nadie va a pedir que sepamos el Capurro de memoria, porque el Capurro a esos 5 parámetros le pone un puntaje que va entre 0 y 24. Por lo tanto, es muy difícil evaluar el puntaje que va a llevar cada recién nacido si no tenemos una hoja al lado donde nos diga qué puntaje tenemos que poner. Así que de memoria nadie les va a pedir que sepan cómo se evalúa el score de Capurro. Lo que sí tienen que saber es que son 5 parámetros a los que se les pone un puntaje, que todos esos puntajes luego se le suman a una constante que es 204, siempre es 204, y se divide por 7. Esa cuenta nos va a dar un número que es la edad gestacional del recién nacido en semanas, y el resto que queda en la cuenta son días. ¿Cuál es el problema del score de Capurro? El problema es que si nosotros a todos los parámetros le ponemos 0, nos va a quedar dividir 204 dividido 7, y eso da 29 semanas 1, creo. En el momento en que se ideó este score, no había muchos recién nacidos que sobrevivieran si nacían antes de las 29 semanas. Pero en este momento sobreviven prematuros de 23 semanas por ahí de edad gestacional en algunos centros. Por lo tanto, el score de Capurro no nos sirve para evaluar a esos recién nacidos. La mayor edad gestacional que evalúa el score de Capurro son 42 semanas. Y también, ahí ya es más difícil, pero por ahí en algunos casos nos da una cuenta mayor que 42, nos daría más. Entonces nos quedamos cortos con el score. ¿Qué se hace en el caso de un prematuro entonces? Se utilizan otros scores, como por ejemplo, acá yo les escribí uno que es el de Dubovitz, también hay otro que es el de Ballard, hay otro que es el de Lubchenco. ¿Cuál es la diferencia entre esos scores y el Capurro? Que en los que utilizamos para prematuros está incluido también el examen neurológico. Entonces permite una aproximación mayor a la edad gestacional del recién nacido. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí.
Una consulta, perdón. El test de Dubowitz, entonces, es el que tiene incluido el examen neurológico. Incluye también examen neurológico, entonces se puede utilizar con más precisión en un prematuro. Perfecto, gracias. La otra forma por ahí de determinar la edad gestacional es por fecha de última menstruación, pero como dijimos ayer, esto lleva a confusiones, tiene que ser una mujer muy regular y tener muy presente cuál fue la fecha de la última menstruación como para que se pueda tomar este parámetro como para evaluar la edad gestacional. Muy bien, ¿cuáles son los problemas que puede traer la prematurez? La prematurez no es una enfermedad en sí. Un recién nacido no está enfermo por ser prematuro. Lo que pasa es que la prematurez es una condición que puede generar distintas alteraciones, distintas patologías, que en la mayoría son provocadas por inmadurez. Entonces, no es que es una enfermedad, sino que las enfermedades pueden aparecer a raíz de haber nacido prematuro. ¿Cuáles son esos trastornos o a qué nivel pueden aparecer esos trastornos? Los más frecuentes son los problemas respiratorios. Acá ustedes van a tener una clase sobre dificultad respiratoria del recién nacido, creo que la tienen esta semana. Así que yo les voy a explicar muy por encima. Las más frecuentes patologías respiratorias que podemos encontrar en el recién nacido son la dificultad respiratoria transitoria, que generalmente se da por una reabsorción lenta del líquido pulmonar. Ustedes saben que mientras el feto está intraútero, no utiliza sus pulmones para respirar, en sus pulmones hay líquido, y ese líquido se tiene que eliminar en el momento del nacimiento. A veces, por determinadas cuestiones, entre ellas por la prematurez, esa reabsorción del líquido pulmonar se enlentece y por lo tanto produce dificultad respiratoria en el recién nacido. Este diagnóstico de dificultad respiratoria transitoria no es un diagnóstico que nosotros podamos hacer ni bien vemos a un recién nacido, sino que es un diagnóstico que se hace en forma retrospectiva. O sea, nace el recién nacido, tiene dificultad respiratoria, y esa dificultad respiratoria evoluciona en forma favorable en 12, 15, 24 horas. Entonces, recién ahí, cuando evolucionó bien ese recién nacido, nosotros podemos decir que tuvo una dificultad respiratoria transitoria y que no fue otra cosa, ¿no? Tenemos una radiología compatible con dificultad transitoria, tenemos una clínica de dificultad respiratoria, pero recién podemos ponerle el rótulo, el diagnóstico, una vez que vemos que en pocas horas esta dificultad desapareció. Es, digamos que un tipo de dificultad adaptativa. Otro tipo de dificultad respiratoria que puede tener el prematuro, y esta es la más frecuente en el prematuro, es la enfermedad de membrana hialina. La enfermedad de membrana hialina se da por un déficit de surfactante, ya sea porque se produce menos o porque se consume más. ¿Qué hace? El surfactante, ustedes saben, es un factor tensoactivo que permite la distensibilidad pulmonar. Cuando el recién nacido presenta una enfermedad de membrana hialina, al haber un déficit de surfactante, lo que tiene es un pulmón rígido, difícil de distender, y con una evolución que va a depender, antes dependía del recién nacido. En este momento tenemos muchos más medios para tratarlo. Se trata con surfactante exógeno, o sea, el prematuro nace, tiene su dificultad, tenemos una placa de membrana hialina, entonces se intuba, se ingresa al respirador y se coloca surfactante exógeno. Esa administración de surfactante exógeno permitió cambiar la evolución de la enfermedad de membrana hialina. En este momento
tiene una evolución más favorable que antes de que apareciera el surfactante exógeno. Otra cosa que también tenemos que ver es que ahora se está usando casi en forma sistemática, se utilizan los corticoides intraútero, prenatales, ¿no? Se le administran corticoides a la madre para madurar el pulmón del recién nacido. Esta maduración con corticoides ha hecho que disminuyera la incidencia de enfermedad de membrana hialina en los prematuros. Otra patología que puede tener a nivel respiratorio, y generalmente es por inmadurez de los mecanismos que controlan la respiración, es la presencia de apnea. En un recién nacido prematuro es normal encontrar una respiración superficial o una respiración periódica. Una respiración periódica, o sea, que intercale momentos de respiración superficial con momentos de respiración más profunda, ¿no? Para recuperar la saturación. O la presencia de pequeñas pausas respiratorias. Lo que pasa es que esas pausas tenemos que diferenciarlas de las apneas. ¿Y cómo las diferenciamos? Porque en una pausa respiratoria o en una respiración superficial normal de un recién nacido prematuro, no vamos a tener cianosis, no vamos a tener bradicardia y no vamos a tener descenso de la saturación. En cambio, en una apnea sí vamos a tener estas cosas. O sea, la apnea tiene una repercusión hemodinámica que la respiración superficial normal de un prematuro o una pausa, una pequeña pausa respiratoria no tiene. Seguimos. A nivel neurológico, el riesgo que corre el prematuro es de presentar una hemorragia intraventricular. La hemorragia, o sea, una hemorragia cerebral. La hemorragia intraventricular del recién nacido prematuro se da en una zona del cerebro que se llama matriz germinal. En la matriz germinal hay vasos inmaduros, es donde se están formando células también, y ante cualquier diferencia de saturación o un exceso en los líquidos administrados o un cambio, por ejemplo, en el setting del respirador, una presión alta del respirador, ante cualquiera de estos estímulos puede sangrar la matriz germinal. Es bastante frecuente que cuando se le hace una ecografía cerebral de control al recién nacido, que siempre en un prematuro tratamos de hacer una ecografía cerebral precoz, se encuentre una hemorragia cerebral. Generalmente se estadifican en 4 grados las hemorragias, y de una hemorragia grado 1 generalmente no se salva ningún prematuro. La mayoría de los recién nacidos prematuros tienen alguna pequeña hemorragia. La restitución de estas hemorragias pequeñas generalmente es sin ninguna secuela posterior, pero a medida que va aumentando la importancia de la hemorragia, puede llegar a haber alguna secuela o alteración. Vamos bien, ya saben, me paran cualquier cosa. Sí, sí. Cardiovasculares. ¿Cuáles son las alteraciones que puede tener a nivel cardiovascular el prematuro? El prematuro puede presentar hipotensión por hipovolemia. ¿Hipovolemia a raíz de qué? Por ejemplo, a raíz de una hemorragia cerebral, o hipovolemia a raíz de alguna hemorragia digestiva, o también inclusive por algo a lo que hay que prestarle mucha atención, que es cuando nosotros indicamos análisis de rutina de control. Porque nosotros tenemos que saber que la volemia de un recién nacido son 80 centímetros cúbicos por kilo. Si yo tengo un prematuro que pesa 1 kilo o menos, tu volemia entonces va a ser de 80 centímetros o menos quizás.
¿Cuánto tardo yo en sacar un 10% de esa volemia en extracciones de sangre? Muy poco tiempo, porque yo por ahí recién lo coloqué en respirador y entonces saco muestras para gases en sangre, porque quiero tener una rutina y del laboratorio me piden como mínimo 2 centímetros de sangre, porque se hacen controles de bilirrubina o lo que fuere. Muy rápidamente puedo llegar a sacar 8 o 10 centímetros de sangre. Por eso hay que tener un registro muy detallado de cuánto se extrae, porque yo puedo dejar enseguida hipovolémico al bebé y necesitar una transfusión. Y no, a veces las transfusiones sanguíneas pueden llegar a traer algún problema en el recién nacido. Así que hay que tener un control muy estricto de lo que nosotros hacemos para controlar al bebé. Después, el recién nacido prematuro puede presentar cardiopatías congénitas. La cardiopatía más frecuente en el recién nacido pretérmino es la persistencia del ductus. Nosotros, como neonatólogos, no es que vamos a hacer el diagnóstico de cuál es la cardiopatía que tiene el bebé. Lo que nosotros hacemos es revisar todos los días al bebé, detectar si hay un soplo, detectar si los pulsos cambiaron y están más saltones, detectar si hay alguna alteración en la frecuencia cardíaca, y con esos signos que encontramos nosotros en el recién nacido, hacer una consulta con el cardiólogo. El cardiólogo va a hacer un ecocardiograma y nos va a decir si hay alguna cardiopatía o no. Y determinar si vamos a tratarlo, si hay un ductus, si ese ductus es significativo, si le vamos a administrar medicación o no se la vamos a administrar y vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Eso va a depender de lo que nos diga entonces el especialista. La otra cosa que tenemos que detectar en un prematuro es la presencia de insuficiencia cardíaca. Los prematuros manejan mal los líquidos, entonces nosotros tenemos que ver bien qué le vamos a administrar, cuánto líquido le vamos a administrar, no excedernos para no sobrecargar a ese corazón y llegar a una insuficiencia cardíaca. Aparte, ya sabiendo si tiene o no alguna cardiopatía, también vamos a estar muy atentos a cualquier signo que aparezca diferente en el recién nacido. Una presencia de taquipnea o un edema que no estaba, es un hígado que se agranda. Todas esas cosas tenemos que prestarle atención. Problemas hematológicos. Ayer decíamos de los depósitos de hierro del recién nacido. Bueno, el prematuro no llega a constituir sus depósitos de hierro, por lo tanto, muy frecuentemente puede presentar anemia. Nosotros, hubo un tiempo que se utilizaba la eritropoyetina, ahora no la estamos utilizando, y sí le administramos hierro, le administramos ácido fólico. Eso vamos viendo de acuerdo a cuál es el aporte que le da la leche que estamos utilizando en cuanto a hierro, a fólico, y si no, nosotros lo suplementamos. La presencia de hiperbilirubinemia, en el caso del prematuro, muchas veces por inmadurez. Tenemos que ver bien porque eso van a tener una clase de ictericia, pero de acuerdo al valor que nos dé la bilirrubina es el tratamiento que vamos a tener que hacer en el recién nacido. Y los valores que se consideran patológicos de bilirrubina en un recién nacido prematuro son distintos que los que tenemos para un recién nacido de término, ¿no? Así que eso hay que tenerlo bien en cuenta. También podemos tener presencia de policitemia, o sea, un exceso de glóbulos rojos, que genera en sí la policitemia que la sangre sea más espesa, un espesamiento de la sangre y entonces una dificultad en la irrigación de distintos órganos. Por lo tanto, también tenemos que estar atentos
al valor del hematocrito, ya sea por muy bajo o por alto. En cuanto a la parte nutricional, el recién nacido nos presenta dificultades para alimentarlo. El recién nacido prematuro. El recién nacido de término a veces también, pero el prematuro nos presenta dificultades para alimentarlo. Sobre todo estamos hablando en este caso de los recién nacidos prematuros extremos. Un prematuro tardío, o sea, el mayor de 34 semanas, también a veces tiene cierto tipo de intolerancia digestiva, y generalmente las dificultades que nos trae el prematuro tardío es porque no se prende bien a la teta de la mamá o porque regurgita. En cambio, el recién nacido prematuro extremo o el prematuro muy pequeño todavía no tiene preparado a veces su intestino para recibir alimentación. Entonces tenemos que ver muy bien cómo lo alimentamos. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de empezar a dar un aporte, ni bien vemos que el recién nacido está estabilizado. Generalmente esto es en las primeras, ya cumplidas las primeras 24 horas de vida, quizá 48 horas. Ni bien lo vemos estable, empezamos a administrarle en forma enteral lo que se llama estímulo enteral. Es, por ejemplo, 1 centímetro de leche de su mamá, que se lo damos por ahí cada 8 horas o cada 6 horas. Como ustedes se imaginarán, con ese volumen de leche no estamos nutriendo a ese recién nacido. Lo que estamos haciendo con ese estímulo, que se llama estímulo trófico o alimentación trófica, es ir de a poquito preparando el intestino para el momento en el que podamos ir aumentando la cantidad de leche que le vamos a administrar. Igualmente, este recién nacido va a necesitar aporte porque necesita crecer. Entonces, ese aporte, ¿con qué se lo damos? Se lo damos con nutrición parenteral. La nutrición parenteral total le va a brindar los hidratos de carbono, o sea, la glucosa, las proteínas en forma de aminoácidos, los lípidos que necesita para crecer, para aumentar de peso, para nutrirse. Y mientras le estamos dando su nutrición por vía parenteral, vamos aumentando en la manera en que nos permita el bebé, la tolerancia del bebé, la alimentación enteral. Esto es que tenemos que llegar a un equilibrio, o sea, poder ir disminuyendo lo que damos por vía parenteral y aumentando lo que damos por vía enteral, hasta que finalmente el bebé se alimenta totalmente por vía enteral. Cuando la mamá tiene leche, con su leche; cuando la mamá no tiene leche o por alguna patología no puede alimentar, con distintas fórmulas. Lo que se trata siempre es de utilizar la leche de madre. En este momento hay en el mercado también distintos fortificadores de la leche materna, que lo que permiten es aumentar el aporte calórico de la leche de la propia madre del bebé. Y hace que siga siendo mucho más tolerable para el bebé que una fórmula completa y aumenta el aporte calórico de esa leche. ¿Por qué tenemos que tener tanto cuidado en la alimentación? El problema que nosotros tenemos siempre como una espada sobre nuestra cabeza en la evolución del prematuro es la presencia de la enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante es una patología grave intestinal del recién nacido que puede llevar hasta la perforación intestinal. Muy discutido cuál es el origen, pero lo que sí es importante saber es que en un intestino que por alguna razón no estaba bien irrigado, como por ejemplo una anemia, por ejemplo una cardiopatía, por ejemplo una sepsis, si nosotros alimentamos o alimentamos por demás a ese recién nacido, podemos generar la presencia de una enteritis.
Y esa enteritis puede llevarnos a la perforación intestinal. El problema con el prematuro es que generalmente la enterocolitis necrotizante se da cuando nosotros ya creemos que el bebé está en buenas condiciones y podemos aumentar el aporte enteral en una forma bastante acelerada. Entonces, si nos apuramos con ese aumento de aporte, a veces nos encontramos que de un día para otro el paciente que veíamos bien y que se estaba alimentando bien, aparece con un abdomen distendido, aparece en mal estado general, que nos puede llevar hasta el shock, ¿sí? Y termina en una cirugía por una perforación intestinal. O sea que la alimentación, que es algo que a veces uno no le da mucha importancia, es un factor a tener muy en cuenta en el recién nacido prematuro. Muchas veces nosotros, cuando hacemos neo y nos gusta la terapia, decimos, la terapia neonatal es la parte de manejar lo respiratorio y lo hemodinámico, y nos olvidamos de lo nutricional o de lo digestivo, y a veces el problema lo tenemos por el lado nutricional o por el lado digestivo. Trastornos metabólicos, acá podemos tener de todo. Van a tener una clase sobre alteraciones metabólicas del recién nacido, así que no los voy a complicar con esto. Puede haber hipoglucemias, hiperglucemias, hipocalcemias, hiponatremias, de todo. Y a veces son sintomáticas y tenemos que corregirlas. Así que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que aportamos al recién nacido. En cuanto a la parte renal también hay una baja tasa de filtración glomerular. El recién nacido no maneja bien sus líquidos, el prematuro. Tenemos que ver bien qué aportamos, cuánta cantidad de líquido aportamos, cómo estamos con los electrolitos. Para eso nos sirven los controles de laboratorio que vamos a hacer, sobre todo ionograma. Regulación térmica. El prematuro, ya sea tanto, y con más razón un extremo, como un prematuro tardío, tienen dificultades en la regulación de la temperatura. Pueden presentar tanto hipotermia como hipertermia. El recién nacido prematuro generalmente va a estar dentro de una incubadora. En la incubadora, el ambiente térmico se regula mediante un servocontrol, o sea, se le pone un servocontrol en la piel al bebé y nosotros determinamos con qué temperatura queremos que esté el paciente, cuál queremos que sea la temperatura del paciente, que generalmente es de alrededor de 36 grados 5, 36 grados 6, y sola se regula la temperatura de la incubadora para que el paciente se mantenga dentro de ese rango térmico. Pero, por ejemplo, un prematuro de 35 semanas a veces está en una cuna y lo único que muestra como inmadurez ese paciente es que no puede regular bien su temperatura. Entonces tenemos que fijarnos cómo se lo viste, qué se hace para que ese bebé no se enfríe. En un caso límite se lo va a poner adentro de una incubadora, pero a veces con poner un gorrito y evitar que pierda temperatura por la cabeza, ya estamos logrando una regulación de la temperatura. Problemas inmunológicos, y sí, porque por inmadurez hay una mala respuesta humoral y celular y bueno, hay una propensión a infecciones. Tenemos que tener cuidado con los accesos vasculares, tenemos que tener cuidado con el manoseo, con la higiene, porque fácilmente se pueden infectar. Trastornos oftalmológicos. Lo más importante para descartar es la retinopatía del prematuro. La sigla es ROP, R-O-P.
La retinopatía es por inmadurez vascular. Si a eso le sumamos la hiperoxia, ahí es como un cóctel que nos puede llevar a la alteración de los vasos de la retina del recién nacido prematuro. Tenemos que tener, por lo tanto, cuidado en el manejo del oxígeno, tratar de mantener al recién nacido prematuro en un rango de saturación de oxígeno de alrededor de 94, 93, 92%. Saber que en un prematuro pequeño podemos tener 87%, 88% de saturación y con eso el bebé se va a manejar bien. Y por lo tanto, no administrar oxígeno para tener saturaciones más altas, sino administrar lo necesario para manejarnos dentro de un rango seguro de saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque si no, podemos provocar la retinopatía que puede llevar al recién nacido a la ceguera. O sea, a veces tenemos recién nacidos que nacieron con 26, 25 semanas de edad gestacional, que atravesaron toda una serie de complicaciones, que finalmente salieron, que estamos contentos porque salieron, pero que hicieron una retinopatía y terminaron prácticamente en la ceguera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de oxígeno en el recién nacido prematuro. Doctora, ¿Sí? ¿es por eso que se tapan los ojos? No. Nosotros tapamos los ojos del recién nacido, de cualquier recién nacido y del prematuro también, cuando está bajo luminoterapia, para que no altere la vista la luz de la luminoterapia. El prematuro de por sí no le tapamos los ojos para evitar retinopatía, porque esto es un proceso que le va a afectar la vascular, los vasos de la retina. Y los vasos de la retina generalmente se afectan por el oxígeno. Cuando tapamos los ojitos son los bebés que están generalmente, si te vas a fijar, son los bebés que están bajo luminoterapia. Gracias. Uy, ya llegamos al final, no sé cuánto demoró, parece que corrí. Yo les dije que les iba a poner en una diapositiva el score de Capurro. El score de Capurro, entonces, como dijimos antes, no es el mejor para evaluar al recién nacido, sobre todo al prematuro, pero es el que se utiliza en todas partes. Generalmente, si ustedes van a ver una historia clínica, va a decir edad gestacional por Capurro. Toma 5 parámetros, que los ven acá: textura de la piel, pabellón auricular, tamaño de la glándula mamaria, formación del pezón y arrugas plantares. De acuerdo a la edad gestacional de cada pacientito, estos parámetros van a ser diferentes. O sea, la piel de un recién nacido prematuro es muy finita, a veces se ve un color rojo vinoso porque por transparencia de los músculos y de los vasos. La piel del recién nacido de término es más gruesa, la piel del recién nacido de post-término es gruesa, a veces apergaminada, a veces tiene una descamación. A cada uno de esos tipos de piel, el score le va poniendo un puntaje, que como les dije antes, va entre 0 y 24. El pabellón auricular también, en un prematuro es blandito, son esas orejas que se pliegan. El cartílago auricular se forma a las 36 semanas, entonces nosotros recién después de las 36 semanas vamos a tener una orejita dura que nosotros plegamos y que vuelve a la posición inicial. El tamaño de la glándula mamaria en un recién nacido de término es de alrededor de 1 centímetro, pero en un prematuro es mucho más pequeña. Y en un prematuro de 27, 28 semanas no se palpa glándula mamaria. Perdón, doctora, no te escuché bien.
en un recién nacido de término es de 1 centímetro el tamaño de la glándula. Aproximadamente 1 centímetro la glándula mamaria. Nosotros la tomamos, vamos a la altura donde está la mama del recién nacido y el pezón, y entre 2 dedos palpamos la glándula. Y habitualmente se palpa de alrededor de 1 centímetro en el término. Y es menor en los... En los prematuros es menor, puede llegar, qué sé yo, en un recién nacido de 34 o 35 semanas, palpamos por ahí de medio centímetro, y en un prematuro chiquito de 28 semanas no se palpa la glándula mamaria directamente. La formación del pezón también empieza a dibujarse la areola y el pezón alrededor de las 34 semanas, más o menos. Esto no es matemático, ¿no es cierto? O sea, a veces tenemos recién nacidos más chiquitos y que tienen el pezón ya dibujado, o el más grande si no, pero bueno, es casi de regla más o menos de esa forma. Y en cuanto a las arrugas plantares, en un prematuro habitualmente no hay arrugas en la planta. En un recién nacido de 38 semanas, hay arrugas plantares desde los deditos hasta el tercio más o menos de la planta del pie. A las 40 semanas hay arrugas en toda la planta del pie, y esas arrugas se van profundizando y en un postérmino ya prácticamente decimos que son surcos y no arrugas. Bueno, en el score nos va a decir todo eso. Si ustedes ven, digan que ahora no tenemos práctico, pero si ustedes ven lo que es la planilla del score de Capurro, es una cuadrícula en la que están las distintas categorías, por decirlo de alguna forma, y los distintos puntajes que se le pone a cada uno de estos ítems. Nosotros sumamos después todos los puntajes que pusimos, se lo sumamos a la constante que es 204 y lo dividimos por 7. Esto da la edad gestacional en semanas y días. La menor edad gestacional evaluada, de que les dije, 29 semanas, un día. Eso está muy alejado del límite de viabilidad actual. Hay centros que dan como viables a prematuros de 23 semanas, 22 semanas. O sea, esos pacientitos en algunos centros donde hay muy alta complejidad pueden salir a flote. Nosotros creo que hemos tenido como menor edad gestacional 25 semanas. Lo que pasa es que en este momento está regionalizada la atención acá en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros en realidad no podemos recibir prematuros menores de 32 semanas. Esos los deben atender en los hospitales de mayor complejidad que nuestro. Pero bueno, a veces hay urgencias, hay madres que vienen pariendo ya de la casa y nosotros recibimos acá esos recién nacidos y bueno, si vemos que pueden andar, algunos se han quedado, ¿no? Y los manejamos nosotros. Y con esto estamos. No sé si les quedó alguna duda. Doctora, yo tengo una. Sí, decime. ¿Hasta qué edad tengo que considerar que fue un nene prematuro? Te dije, hasta las 36 semanas. No, digo posparto, durante la vida. Ah, decís edad corregida. Sí, edad corregida. La cuestión es así. Una vez que el recién nacido nace, nosotros evaluamos la edad gestacional. Una vez que nació ya vamos poniendo la edad gestacional corregida. Corregida quiere decir sumándole los días de vida que va llevando, ¿sí? Vamos a llegar al término cuando lleguemos a las 37 semanas. Por ejemplo, si yo a un paciente lo voy a medicar con cafeína para que no haga apneas por inmadurez, probablemente voy a suspender esa cafeína alrededor de las 37 semanas, porque ahí considero que ya va a estar maduro. Va a ser un recién nacido de término, ¿sí? Y en cuanto a la evolución de los pacientes, llega un momento en la evolución posterior en la que ves
que el pacientito va igualando con el recién nacido de término. Llega un momento en los primeros meses, al principio por ahí vamos a verlo un poco retrasado en cuanto a su evolución con respecto al recién nacido de término, pero finalmente se igualan, sobre todo los pacientes que no han tenido muchas complicaciones. Si yo tengo un recién nacido prematuro tardío, directamente cuando llegue a la edad de término va a estar igual que un recién nacido que nació a término. No sé si con eso te dejo más o menos... No, sí, es que ya escuché muchas veces, tengo muchas amigas que son madres y algunas que tuvieron nenes prematuros, Ajá. que durante toda la primera infancia tienes que tener más cuidado justamente porque fueron prematuros. Claro, y hay que ir evaluando la evolución, porque cuanto más prematuro, más posibilidad de que aparezca algún problema, sobre todo, por eso el consultorio de alto riesgo de prematuro maneja, no es que va a evaluarlos continuamente a los bebés, pero sí va manejando su evolución en cuanto a la estimulación temprana, en cuanto a lo que necesita como para ir igualando al recién nacido de término. Y por ahí alguna cosa aparece en el ingreso escolar o algo en cuanto a la visión, en cuanto a la audición. Por eso hay que seguir evaluándolos y se los sigue por lo menos hasta los 5 o 6 años, seguro se los sigue en el consultorio de alto riesgo. Acá hay pacientes a los que están viendo, que se vieron hasta los 7, 8 años y se los siguen trayendo a los médicos de alto riesgo para que los sigan evaluando porque los conocen desde que nacieron. O sea, muchas veces en el que no tuvo complicaciones se iguala pronto, pero en el prematuro chiquito y hay que esperar más tiempo. Hay que observarlo durante más tiempo. Ok, gracias. De nada. Acá terminamos la clase. No sé si quieren algo más o alguna cuestión de lo que hablamos ayer. Yo le digo, en esta clase es muy enunciativa, no tenemos temas en los que entremos en profundidad, porque van a entrar en profundidad en los temas ya a partir de mañana, de la clase que tengan mañana. Igualmente, bueno, estuvimos hablando 1 hora, así que ya deben estar cansados. Se entendió igual, muchas gracias. ¿Le hago una consulta? Sí. ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Cuando hablamos de enterocolitis necrotizante, Sí. Digamos, el problema es que se empieza a dar un aporte enteral muy rápido de golpe. El problema es que el intestino del recién nacido prematuro no está a veces preparado para recibir el aporte enteral. Y por alguna cuestión, como por ejemplo un ductus, que produjo un secuestro de sangre, de irrigación hacia el intestino, porque la sangre fue a preservar, siempre que hay alguna alteración, la circulación va a preservar los órganos más nobles, ¿no es cierto? Y entonces deja de lado el intestino, por ejemplo, en una sepsis, por ejemplo, en un ductus o en alguna patología cardíaca, otro tipo de patología cardíaca. Entonces ese intestino que no está preparado para recibir un aporte, o por inmadurez inclusive, que dada por la prematurez, si nosotros lo sobrecargamos con aporte, es como que le estamos dando alimento, un caldo de cultivo para el crecimiento de bacterias, que pueden llegar a provocar la enterocolitis. A veces sí, nosotros empezamos a alimentar con 2, 3 centímetros, vemos que lo tolera, pasamos a 5, y como lo tolera y queremos sacar rápidamente la alimentación parenteral, pasamos a 10, a 15, y cuando llegamos a eso y vimos que aumentamos demasiado el aporte, y el bebé empieza a presentar algún signo de enteritis, y entonces tenemos que volver para atrás. La enteritis necrotizante no es que de entrada pasamos de la nada a la perforación intestinal, puede ser algo más leve, nos puede dar
algún signo como una distensión abdominal o la presencia de un residuo que no es de características normales por sonda nasogástrica, o presencia de sangre en la materia fecal, algún signo, y entonces si nosotros actuamos rápidamente y dejamos de alimentar a ese bebé, lo ayunamos durante un lapso de días, colocamos los antibióticos correspondientes, podemos frenar el desarrollo de la enfermedad. A veces va tan rápido la cosa y es tan grave que de entrada pasamos de no tener nada a tener al paciente que está chocado o con una perforación intestinal. Y sí, muchas veces el origen es ese, es el de empezar a alimentar y aumentar en una forma, digamos que temeraria, el aporte. Claro, gracias. Bueno, chicos, no sé, ahora voy a ver cómo es esta, porque ayer aprendí algo del Zoom, pero este es diferente y no sé cómo se cierra la pantalla. Así que la voy a buscar a Mariela, así habla con ustedes, ¿sí? Por si tienen alguna duda con ella. Doctora, Sí. es solo poner, abajo está en azul, dejar de compartir. Sí, si dejo de compartir, ¿ya está? Ya está. Ah, mira qué fácil que es esto. Bueno, bárbaro. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, le dicen a Mariela y ella se comunica conmigo. Bárbaro. Chao, hasta luego. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias.